Hola gente de YouTube, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Ruth Azul y hoy os traigo un tutorial de acuarela. La acuarela es una técnica de pintura al agua que normalmente se utilizaba para hacer estudios del natural rápidos o para hacer bocetos, ya que permite un tiempo de secado muchísimo más rápido que el óleo o incluso que el acrílico. Sin embargo, tiene muchísimas posibilidades y se utiliza sobre todo para la ilustración e incluso para hacer estampados de ropa, carteles, todo tipo de cosas. A mucha gente le intimida esta técnica, pero os prometo que con unos cuantos trucos, consejos y un montón de práctica es mucho más dócil de lo que parece y sobre todo se disfruta un montón. En este vídeo os voy a enseñar técnicas básicas de cómo se utiliza la acuarela para que podáis empezar a cogerle confianza al medio, así como unos cuantos materiales que recomiendo para principiantes. Y por supuesto un montón de truquitos que he ido aprendiendo por el camino para que os sea la vida un poquito más fácil. Así que ya me callo y dentro del tutorial. Materiales. Vamos a empezar por qué necesitas para trabajar. En este vídeo yo os voy a enseñar algunas de las marcas y materiales que yo utilizo en mi trabajo, pero es para que os sirvan de guía. No tenéis por qué utilizar estas marcas concretas, pero simplemente es para que podáis ver qué utilizo yo y os sirva de inspiración. Sin más dilación, lo imprescindible para trabajar con acuarela es los pinceles. Yo los uso sintéticos siempre. Os recomiendo que la mayoría de los que tengáis sean de punta redonda, aunque también podéis tener alguno rectangular para dar veladuras de color planas. No necesitáis muchísimos tamaños, sobre todo para empezar. La mayoría de mis ilustraciones las hago con estos 4 pinceles y la verdad es que me dan de sobra. Lo único que podéis necesitar extra es si os ponéis a hacer ilustraciones muy detalladas, algún pincel muy finito, pero no es imprescindible. Yo utilizo un número 4 para la mayoría de los detalles, un número 8 y 12 para la mayoría de las superficies medianas y un 20 para dar aguadas de color a toda la superficie o una superficie muy grande del papel. Es importante que cuando terminéis de utilizar vuestros pinceles os aseguréis de limpiarlos con agua limpia y dejarlos secar en horizontal sobre un trapito. De esta manera se podrá secar completamente y el agua no dañará el pegamento del interior del pincel, haciendo que se prolongue muchísimo más la vida de vuestros pinceles, aunque sean baratos y aunque sean sintéticos. En mi opinión, no hace ninguna falta que utilicéis pinceles muy caros, especialmente cuando estáis aprendiendo al principio. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que deben mantener su forma cuando los movéis y cuando estén mojados, es decir, que al estar mojados el peso del agua no deforme el pincel. Si cumple estas características, normalmente estás ante un pincel bastante decente. También podéis experimentar con este tipo de pinceles con depósito de agua, que pueden ser muy divertidos y sobre todo os pueden servir para pintar fuera de casa y así no tener que cargar con un bote de agua, pero no son necesarios ni imprescindibles para practicar la acuarela. Vamos a hablar de las propias acuarelas. Existen dos tipos, en pastilla y en tubo. Las de pastilla, para activar el color, lo único que tenéis que hacer es mojarlas con un poquito de agua en el pincel. Las de tubo se pueden utilizar de dos maneras, frescas poniéndolas en una paleta y humedeciéndolas con agua, o poniéndolas en una paleta y dejándolas secar y activándolas igual que si fueran pastillas. Los tubos suelen ser un poco más caros, pero duran muchísimo tiempo y son los que yo compro cuando veo que necesito algún color extra. Las marcas que utilizo principalmente son Van Gogh Serie 1, Winsor & Newton Series 1 y 2 y Titán Bizancio Serie 2. Para principiantes os recomiendo empezar con una paleta pequeña que tenga sobre todo colores primarios y algunos principales para pintar. Yo personalmente no me compraría un montón de colores al principio. Primero, para evitar hacer un gasto a lo tonto de un material que a lo mejor no te gusta, y segundo, para irte familiarizando poco a poco. Al final, una de las cosas más importantes para aprender a pintar es aprender a mezclar colores, y si tienes un montón de tonos disponibles, pues vas a tardar más en hacer ese aprendizaje, así que recomiendo que empieces por lo básico. Esta paleta de Winsor & Newton fue la primera paleta de acuarela que tuve y como veis está bastante usada. Ya no uso todos los colores, pero sí uso algunos y la verdad es que la recomiendo muchísimo para principiantes. Y no solo esta en concreto, sino como os digo, cualquier paleta que se parezca a esta. Aunque debo decir que el verde que veis en esa esquina lo añadí yo, no venía con la paleta. Ahí creo que venía una pastilla de blanco que no utilizo. Luego, si lo que queréis es ir añadiendo más colores, simplemente podéis compraros una paleta vacía que las venden en cualquier tienda de material o incluso en bazares y comprar los colores sueltos e ir personalizando vuestra paleta de color que vayáis a utilizar. Yo, por ejemplo, empecé comprando un montón de morados, rosas y azules porque son los tonos que más utilizo y he terminado completando con un montón de colores, pero no necesitáis tantos y menos aún para empezar. El papel. Este es uno de los materiales más importantes, ya que un papel inadecuado para acuarela se os arrugará mucho cuando lo humedezcáis y será muy difícil controlar la dirección del pigmento en él. Para empezar podéis utilizar blocks de acuarela como los que os estoy enseñando.
En esencia, el papel de acuarela lo que necesita es ser bastante grueso y resistente. Entonces tenéis que buscar papeles que tengan entre 200 y 300 de gramaje como mínimo para poder empezar. Yo los compro en formato grande de 100 x 70 y después corto los trozos que necesito. Pero quizás para empezar a andar cortando papel sea un poco incómodo, por eso os recomiendo los blocks, ya que son mucho más prácticos de utilizar. Los papeles que suelo utilizar son el guarro de la marca Canson de 300 de gramaje y grano grueso, o el Arches de grano fino y del mismo gramaje del anterior. Otros materiales. Necesitaréis vasos con agua y un trapo para limpiar y secar los pinceles. También os puede ser útil la cinta de carrocero, un gotero para depositar mucha agua de una sola vez en el papel, el líquido enmascarador, que es un producto de látex que se utiliza para dejar zonas en blanco en el papel permanentemente, y un secador de pelo o una pistola de calor para poder secar la acuarela más rápido. La acuarela se trabaja por veladuras. Comenzaremos siempre por capas de más fino a más grueso. Me explico. Las primeras capas en nuestra acuarela es conveniente que sean del color lo más diluido posible y muy clarito. Después las dejamos secar y sobre esas capas de color muy clarito y muy transparente ya secas, iremos añadiendo cada vez más oscuridad a las capas de pigmento. De esta manera conseguiremos dar esa transparencia que caracteriza a la acuarela y de paso evitaremos estropear los pigmentos que tengamos debajo, ya que la acuarela es muy sensible y si tienes un pigmento muy cargado en el papel y le pasas agua o lo frotas mucho con el pincel, es probable que se te estropee. La acuarela esencialmente es una mezcla de dos técnicas, húmedo sobre húmedo y húmedo sobre seco. Húmedo sobre húmedo. Esta es una técnica que consiste en humedecer primero el papel con agua limpia y después aplicar el color directamente sobre la humedad. Lo que obtenemos es un resultado muy libre y muy difuso, bastante difícil de controlar. Nos puede servir para dar manchas de color generales o texturas difusas. Yo la utilizo principalmente en mis ilustraciones en las primeras capas, o bien para dar un tono uniforme a todo el papel, o bien para dar sombras, pero en la primera capa de las sombras, es decir, sin que sean una mancha muy concreta y muy definida, para que quede como más difuso. Esta técnica te permite mezclar colores en la propia página. La siguiente técnica es húmedo sobre seco. Esta técnica se utiliza básicamente aplicando el color diluido sobre el papel que ya está seco. Os recomiendo utilizarla después de haber utilizado la técnica de húmedo sobre húmedo cuando ya tengáis una mancha general en el dibujo y queráis empezar a aplicar colores en zonas concretas. Esta técnica te permite controlar perfectamente dónde va el color y ser muy preciso con su aplicación. Mezclas. Como ya mencioné, podemos mezclar el color de distintas maneras. Mezclando en la paleta. En una parte de la paleta que esté limpia, añadiremos un poco de agua limpia y añadiremos un primer color con un pincel. Limpiamos ese pincel y después añadimos un segundo color a la mezcla. Mezclamos en la paleta y de esta manera tendremos un color completamente nuevo y personalizado para aplicar en el papel en todas las zonas que necesitemos de la ilustración. Esta técnica os resulta muy útil cuando vais a necesitar mucho de un color concreto que sea una mezcla. Podéis hacer un montón de agua de ese color y de esa manera podéis dar ese color a todas las zonas que necesitéis. Mezclando en el papel con el papel húmedo. Como ya mencioné antes en la técnica de húmedo sobre húmedo, se pueden mezclar los colores aprovechando que el papel está mojado. Mezclar de esta manera te va a dar un resultado un poquito más difuso y más impreciso que cuando mezclas el color perfectamente en la paleta, pero para determinadas cosas puede ser precisamente lo que estás buscando. Simplemente humedece la hoja y aplica gotitas de color en la hoja y así con el pincel las puedes mezclar. Os recomiendo que si vais a utilizar esta técnica de mezclado seáis rápidos, ya que si no movéis el pigmento deprisa podría depositarse en el papel y dejar manchas que luego nos permitirá hacer la mezcla de manera muy perfecta. Y por último, el tercer tipo de mezcla que existe en las acuarelas es la mezcla por veladuras. Como ya mencioné, la acuarela es una técnica transparente, así que podéis aprovecharos de esta particularidad dejando secar las capas entre sí. Por ejemplo, pintando un color, dejándolo secar y una vez seco aplicando una capa de otro color por encima. De esta manera tendremos una mezcla de los dos colores. Trucos. Una de las características de la acuarela es que normalmente el blanco en esta técnica no es un color que se añade, sino que es el color del propio papel. Para conseguir esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues muy sencillo, dejar el papel sin pintar. Esto se puede conseguir de varias maneras. La primera, si utilizáis la técnica de húmedo sobre seco, simplemente respetad las zonas que no queréis pintar de ningún color y dejarlas blancas, teniendo cuidado con los pinceles. Si utilizáis la técnica de húmedo sobre húmedo, podéis ser rápidos y retirar un poquito del color con un papel en las zonas en las que no queréis que haya ese color, aunque en
en mi opinión siempre queda un poquito de mancha, pero si sois muy rápidos y es bastante diluido puede ser que quede completamente blanco. Otra opción para dejar el blanco del papel es utilizar el material que os mencioné antes, que es el líquido de enmascarador. Lo aplicas en el papel, lo dejas secar y una vez seco puedes aplicar la acuarela por encima. Quedará impermeable y de esa manera la zona del papel que tenía el líquido enmascarador quedará blanca hasta que quites el líquido. Si las zonas blancas que quieres añadir en tu ilustración son simplemente algunos detalles, también puedes utilizar otros materiales, como por ejemplo el wax blanco, puedes utilizar un bolígrafo de gel o Poscas. Procura pintar siempre con más de un vaso de agua, ya que uno no siempre es suficiente. Yo procuro tener 3. Un vaso con agua sucia en el que limpie siempre los pinceles. Este agua no se va a utilizar para pintar, es simplemente para limpiar. Luego, un vaso con agua un poco sucia. Se va a ir ensuciando según vayas pintando, pero te puede servir para hacer algunas mezclas en las que a lo mejor no quieras que el color te salga tan puro, pero lo importante es que no se termine ensuciando demasiado. Y un vaso en el que el agua esté completamente limpia. Este vaso os va a ser muy importante para poder hacer degradados, mezclas, crear colores, limpiar si cometes cualquier tipo de error. Es importante que tenéis agua limpia. Hablando de lo cual, mucha gente piensa que si cometes un error en acuarela ya está, se acabó el mundo y que ya no tiene solución. Y sí que es cierto que la acuarela, en comparación con otras técnicas como el óleo o el acrílico que te permiten pintar encima otra capa de los errores o incluso rascar la pintura de la superficie, tienen una corrección más sencilla. No obstante, hay maneras de corregir una acuarela. Si cometes un error en acuarela, lo más fácil que puedes hacer es recurrir al vaso de agua limpia que mencioné antes y echar un montón de agua encima del error que acabas de cometer. Asegúrate de mojarlo bien y con un pincel, el más limpio que tengas a mano, frota ligeramente ese color en la zona en la que no tiene que estar. Una vez veas que el pigmento se ha levantado de la hoja, puedes utilizar un trozo de papel para secarlo. A veces no queda el papel completamente limpio, pero normalmente suele salvar el problema y no queda un error tan grave o tan notable. Respecto a la cinta de carrocero, si la usas para mantener los bordes blancos del papel, te recomiendo que antes de retirarla utilices un secador o una pistola de calor, porque al utilizar el calor el pegamento se va a derretir un poquito y te va a ser mucho más fácil levantar la cinta, por lo que es mucho menos probable que te estropee el papel, porque no hay nada que dé más rabia que terminar una ilustración, levantar la cinta y descubrir que te estás cargando todo el papel. Me ha pasado y duele. La cinta, además de para dejar unos bordes blancos tan bonitos en la ilustración, tiene otra utilidad, y es fijar tu ilustración a una superficie rígida, como puede ser la mesa, una tabla o lo que quieras utilizar. Si haces esto, el papel se va a arrugar muchísimo menos, ya que va a estar fijo y tenso, y os va a ser mucho más fácil de manejar. Aparte que si usáis el secador no irá el papel volando por cualquier lado. Para crear texturas interesantes, puedes utilizar un pincel viejo en el que los pelos se hayan juntado entre sí un poquito. Os vale uno que tengáis viejo de óleo, de barniz o de lo que sea. Otras maneras de crear textura es utilizando sal directamente sobre el color húmedo, esto dará como un efecto muy texturado, muy divertido. Y también utilizando un poco de film de plástico, lo aplicáis encima del pigmento todavía húmedo, lo colocáis dejando una forma que os guste y lo dejáis secar completamente. Y esto es más o menos todo lo que sé sobre acuarela. Espero que este tutorial os haya resultado útil tanto si sois principiantes como si estáis dudando si empezar a utilizar la acuarela o ya lleváis un tiempo usándola pero todavía teníais dudas sobre cosas básicas sobre ella. También espero que os haya quitado un poquito el miedo de esta técnica y os haya animado a explorarla. No olvides que si te ha gustado el vídeo me haces un gran favor dándole a me gusta y poniéndome en los comentarios qué es lo que te ha gustado del vídeo, o también me puedes hacer peticiones de vídeos que quieres que haga, tutoriales que necesites, etc. Ah, y no olvides suscribirte, porque subo vídeos de vez en cuando. Así que nada, ya me callo, ya se acabó el tutorial. Muchas gracias. He sido Ruth Azul y espero que os haya gustado. Hasta la próxima.